tanto de práctica final como de clínica médica. Bueno, vamos a arrancar si no los demora más. Vamos a hablar un poquito de shock, que a veces lo suelen tomar, más que nada, muchas veces lo toman en la cátedra de Baigorria, ¿sí? Vamos a hablar de todos los tipos de shock, a qué denominamos shock y cómo manejamos el shock, ¿sí? Bueno, o sea, cuando una paciente o un paciente está en shock, sabemos que está en una falla circulatoria. ¿Sí? Es una falla multiorgánica en la cual el tejido, o sea, los tejidos no tienen suficiente oxígeno. Entonces empiezan a fallar, ¿sí? Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer como médicos o médicas es identificar al paciente que puede entrar en shock. A este paciente que puede entrar en shock, hay que tratar de reanimarlo para que no entre en ese estado. Y si un paciente ya está en shock, identificar el diagnóstico de shock y saber qué tipo de shock tiene, ¿sí? O sea, nosotros vamos a definir al shock por diferentes criterios. Criterios clínicos, el paciente va a tener una manifestación cutánea, puede tener manifestaciones renales clínicas, que es la oliguria o la anuria, y manifestaciones neurológicas, que puede ser de la depresión del sensorio hasta un coma. Y con respecto a lo cutáneo, puede estar pálido, puede estar cianótico, puede estar caliente, obviamente depende el shock que manifieste, va a tener diferentes síndromes. ¿Sí? En los parámetros bioquímicos podemos tener falla renal, podemos tener leucocitosis, leucopenia, dependiendo del shock, podemos tener anemia, ¿sí? Pero bueno, también es importante saber que hay un parámetro que es muy específico de shock, que lo estamos usando cada vez más, que es el ácido láctico. El ácido láctico, cuando está mayor de 1,5 milimol por litro, habla de una falla tisular, de una hipoxia tisular, mejor dicho, ¿sí? Y a nivel hemodinámico vamos a tener hipotensión, vamos a tener taquicardia y vamos a tener una presión arterial media menor a 70 o una tensión arterial sistólica menor a 90, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos en sí el shock? Vamos a tener una hipotensión arterial, vamos a tener manifestaciones neurológicas, esto es de la guía de shock internacional, vamos a tener alteración del estatus mental, que como les dije puede ir desde excitación hasta depresión del sensorio, manifestaciones renales, de piel, también un elevado lactato en sangre y taquicardia. Obviamente esto nos va a dar un shock circulatorio y depende las manifestaciones hemodinámicas que tenga, clínicas y la causa que lo traiga, vamos a poder dividir al shock en un shock distributivo, ¿sí? En un shock hipovolémico, en un shock cardiogénico o en un shock obstructivo. Y ahí están ustedes para identificar qué tipo de shock tiene el paciente. ¿Cuál es el más frecuente? eh, el shock distributivo, ¿sí? El shock distributivo abarca el 62%. Luego le siguen el cardiogénico y el hipovolémico, el obstructivo muy bajo porcentaje y el distributivo no séptico un 4%. El shock séptico es el más frecuente y es el que vamos a hablar un poquito. Sepsis es un tema que recontra toman y shock séptico también, ¿sí? Acá es como dije antes, hipovolémico, distributivo, cardiogénico, obstructivo, es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Y un poco la fisiopatología de cada uno. En el shock cardiogénico voy a tener una falla de bomba, ¿sí? Que va a ser la principal causa, el principal motivo de este shock es el infarto, o sea, la cardiopatía isquémica. Y después tenemos el shock obstructivo, donde vamos a tener una obstrucción que puede ser pericárdica por un taponamiento pericárdico o una obstrucción a nivel de la postcarga que puede ser un aneurisma, una disección que nos da un shock obstructivo. También el TEP es una de las causas. Después tenemos el shock distributivo, donde hay una gran vasodilatación con aumento de la permeabilidad capilar y eso hace que el corazón trabaje 10 veces más y que los riñones activen el sistema renina angiotensina aldosterona a su máxima expresión, entonces todo eso causa, después de un largo camino, causan un shock distributivo, esto lo puede causar la sepsis, lo puede causar el SIR no infeccioso o algunas intoxicaciones, y después tenemos el shock hipovolémico. El shock hipovolémico es cuando no tenés volemia, diríamos, ¿sí? Entonces, por más que te ande bien la bomba, al no tener volemia,
el paciente va a estar chocado. Vamos a hablar un poquito de la evolución. Nosotros vamos a tener diferentes estadios. Cuando el shock empieza a manifestarse, va a estar en la primera etapa, donde es reversible, donde ahí es donde tenemos que actuar, donde tenemos que ser rápidos. Si no estoy en un nosocomio apto, lo tengo que derivar. Y si estoy en un nosocomio apto, tratarlo, ¿sí? Entonces, la primera fase es la fase compensada. Taquicardia, tensión arterial normal o baja, ¿sí? El paciente va a estar oligúrico, va a tener manifestaciones en piel y va a tener manifestaciones ya en el sistema nervioso central. Vamos a tener una acidosis metabólica secundaria a esta hipoxia tisular, pero acá nosotros todavía estamos a tiempo de hacerlo reversible. Ya después, cuando la tensión arterial está muy baja y hay más hipoperfusión y los pulsos son débiles, donde la taquicardia ya es bastante importante, donde el paciente ya puede estar en anuria o oliguria, con un deterioro neurológico importante, es ahí donde ya nos estamos pasando a la fase irreversible, donde hay un fracaso de la compensación, la TA casi está indetectable y obviamente la hipoperfusión tisular es máxima, ¿sí? Y ahí entramos a la falla multiorgánica y a veces el paciente se nos muere. Por eso es importante el reconocimiento temprano y el tratamiento intensivo, ¿sí? Tenemos que confirmar el diagnóstico de shock. El diagnóstico de shock es paciente que persiste con parámetros hemodinámicos de hipoperfusión tisular, a pesar de haber expandido 1500, 2000 de solución fisiológica. Paciente que está con una sepsis y que está oligúrico y que está con depresión del sensorio y tiene 80, 60 y 110 de cardíaca y le pasaste 2 litros de agua y ese paciente sigue igual, ese paciente está chocado, ¿sí? El diagnóstico de shock se hace cuando vos decís, bueno, acá tengo que poner los inotrópicos, ¿sí? Obviamente en el hipovolémico, por más inotrópico que le pongas, si no le pones sangre, no lo vas a recuperar. Pero confirmar el diagnóstico es importantísimo. Obviamente no separarse de al lado del paciente. Si ustedes se van y vuelven, es probable que el paciente se les descompense en 2 segundos. Si tiene una causa reversible que tratar, derivarlo. Si es una cardiopatía isquémica, llevarlo a hemodinamia. Si es una hipovolemia, transfundir. ¿Sí? Si es un taponamiento cardíaco, entrarlo al quirófano. Porque a veces, si vos lo tenés en el shock room y sabés cuál es la causa y esa causa no la revertís, el paciente, por más que lo compenses, se te va a descompensar. ¿Sí? Obviamente, el sostén cardiorrespiratorio que, que nosotros vamos a ir tratando ahora en esta clase, y la derivación a unidad de cuidado intensivo o a quirófano, depende la causa, ¿sí? Bueno, vamos a poner el láser. Ahí está. Bueno, ¿cuáles son las medidas iniciales? El paciente te ingresa al shock room, el paciente está hipovolémico o está con un shock distributivo, o sea, está hipotenso, taquicárdico. Lo primero es hacerle 2 accesos venosos periféricos gruesos o, si tiene la posibilidad, hacerle un acceso venoso central. Ponerle oxígeno si es necesario y obviamente si ya tengo diagnosticado el shock, porque ya lo expandieron, porque ya lo vieron y todo, usar drogas vasoactivas. Esos 3 pilares, porque yo acá hablo de shock, entonces las drogas vasoactivas están. Ustedes siempre, para el diagnóstico, a veces van a necesitar exponerlo un poquito a la expansión. Ponerle una sonda vesical para controlar estrictamente la diuresis. Obviamente, si es un politrauma, ver si le puedo poner una sonda vesical. Evaluar la presión venosa central, que lo evalúo con un catéter venoso central. Y obviamente la monitorización continua. Ese paciente tiene que tener TA constante, frecuencia cardíaca constante, saturación de oxígeno y ver si le puedo hacer un electrocardiograma por si tiene alguna causa cardiovascular. Pedirle un laboratorio, no olvidarse todos los parámetros de hemograma, glicemia, uremia, creati, función hepática, tiempos, por si está en sepsis, ver si hay una falla hepática, el ácido láctico, que hablábamos un poco de la hipoxia tisular, y obviamente depende del tipo de shock, el manejo específico de cada shock, que ahora lo vamos a ir hablando. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros tenemos que resolver la anemia, resolver la hipoxemia, y obviamente están los criterios de River, que lo van a ver ustedes en el capítulo de terapéutica de Greca, cuando habla de sepsis, habla muy bien de shock séptico, y habla de la saturación venosa central, ¿sí? Si nosotros tenemos una saturación venosa central alta, hablamos casi siempre de un shock distributivo, se saca del catéter venoso central. Nosotros en la guardia hacemos vías centrales y depende la saturación venosa que uno haga ahí desde el ácido base, puede determinar un poco la mortalidad de la sepsis, ¿sí? Nosotros tenemos que disminuir el lactato. Si es mayor a 3, lo tenemos que disminuir en un 20% en 2 horas. ¿Cómo lo disminuimos?
con hidratación y antibiótico, ¿sí? Si nosotros podemos disminuir ese lactato que está mayor a 3, lo podemos disminuir en un 20% a las 2 horas, vamos a disminuir la mortalidad hospitalaria por sepsis. No se olviden esto, un lactato mayor a 3 habla de una mortalidad por sepsis mucho mayor, ¿sí? Vamos a hablar un poquito del shock hipovolémico. El shock hipovolémico, acuérdense que es la pérdida de plasma o volumen sanguíneo por pérdida sanguínea. ¿Cuáles son los principales órganos que van a sangrar cuando tenés un politrauma? Tórax, abdomen, cráneo, pelvis y fémur, ¿sí? Son los lugares que ustedes tienen que ir a buscar. También el shock hipovolémico se puede dar por la hemorragia digestiva, alta y baja, entonces siempre la clínica es soberana. Acá el paciente va a tener hipotensión arterial, estoy un poquito bifónica, el aire acondicionado estos días me ha matado. Vamos a tener hipotensión arterial, el paciente va a estar taquicárdico, vamos a tener signos de hipoperfusión tisular. ¿Cuáles son esos signos? Va a tener depresión del sensorio, a veces puede estar excitado. Los politraumas que vienen muy excitados no solo es por consumo, sino también puede ser por hipoxia. Es un signo, por eso nunca minimizar eso. Nunca minimizar decir, nada, está re drogado, no, o está re borracho, no. ¿Por qué? Porque la excitación psicomotriz es uno de los signos que a nosotros nos dice que el paciente se está por chocar. La oliguria, la palidez mucocutánea generalizada, la frialdad de la piel y obviamente el lactato aumentado. Eso nos va a dar un shock circulatorio y obviamente vamos a tener una presión venosa central baja y ahí nosotros te vamos a tener que reanimar, ¿sí? Nosotros sabemos que el paciente que pierde, esto se movía, ahora no se mueve, subía y bajaba y sangraba. Nosotros vamos a tener, o sea, si un paciente tiene un shock hipovolémico, estimamos que va a tener un 40% por lo menos de pérdida sanguínea, ¿sí? A veces el shock hipovolémico también se da por secuestro de líquido en el tercer espacio. Un ejemplo de esto es la pancreatitis. A veces la pancreatitis hacen tanta vasodilatación que, pero bueno, la gravedad del volumen, o sea, la gravedad de qué va a depender? Del volumen, ¿sí? Del volumen perdido, de la rapidez, de la edad del paciente y obviamente del estado previo de ese paciente. No es lo mismo un paciente de 19 años con un politrauma que un cirrótico child C con una hemorragia digestiva alta severa o un abuelo de 80 años con una hemorragia digestiva baja severa, ¿sí? Son tres situaciones de shock hipovolémico totalmente diferentes, con resoluciones totalmente diferentes, ¿sí? Y el diagnóstico es el mismo. Acá vamos a tener, fíjense, las causas de shock hemorrágico. Podemos tener laceración, o sea, trauma torácico, trauma esplénico, hepático, sangrado del catéter de diálisis, hemorragia digestiva, ruptura de un aneurisma, ruptura de tanto de arteria como de venas ilíacas, alguna fractura grande de algún hueso grande, una fractura de pelvis, sangrados ginecológicos, ¿sí? ¿Esto qué nos va a producir? Nos va a producir una acidosis que nos va a producir una hipotermia y de la hipotermia también nos puede producir una coagulopatía. Esto es un círculo vicioso que hace que el paciente entre en una falla multiorgánica. Por eso tenemos que reponer rápido todos los parámetros. Esto es una pregunta de examen. Esto tanto para cirugía como para la práctica final, como para clínica, depende de qué te tomen y quién te tome. Nosotros vamos a tener diferentes estadios del shock hipovolémico, desde el estadio 1 hasta el 4, y eso va a depender de cuánta sangre perdió, y nosotros, como no vamos a saber cuánta sangre perdió, lo que podemos ver son los parámetros clínicos, la frecuencia cardíaca. Obviamente, si el paciente tiene más de 140, tiene una presión arterial disminuida, no tiene pulso, o sea, tiene un pulso débil con una taquipnea y está confuso y letárgico, este paciente ya tiene un estadio 4, una clase 4. Fíjense el 3, donde el paciente está ansioso y está confuso, ¿sí? Y puede tener una frecuencia cardíaca alterada o sea, nosotros tenemos que tratar al paciente cuando esté en el 1 o el 2, que es mucho más reversible y va a tener síntomas leves de ansiedad. Eso es lo que les digo, no interpretar todo como si fuese consumo, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer, si el paciente sangra mucho, un protocolo de transfusión masiva. Si yo repongo sangre nada más, no estoy reparando lo que está perdiendo, porque no solo pierde
sangre, sino también que pierde plasma, pierde plaquetas, pierde glóbulos rojos. Entonces, tengo que transfundir plasma, plaquetas, glóbulos rojos, 1, 1, 1, y tengo que adicionar calcio y ácido tranexámico. ¿Para qué? Para evitar las complicaciones, ¿sí? Si no es por trauma, puedo poner un poquito más glóbulos rojos que plaquetas. Esto me va a disminuir la mortalidad en 48 horas, ¿sí? Acuérdense de aportar cloruro de calcio siempre que tengo 4 unidades de sangre. Si tengo que transfundir solo una porque identifiqué la causa y corté el sangrado, no voy a hacer el protocolo de transfusión masiva. El protocolo de transfusión masiva es cuando el paciente sangró muchísimo, la pérdida es más del 40%. Quiero ver si tengo algo en el patio porque se largó a llover. No. Bueno, entonces no se olviden esto. Voy a aportar calcio, ácido tranexámico, plaquetas y glóbulos rojos y plasma cuando tengo que hacer una transfusión masiva, cuando el sangrado es mayor al 40% y cuando me está costando revertir la causa. Ahora, tengo un sangrado, tengo un shock hipovolémico, una hemorragia digestiva, pude hacerle un banding y a ese paciente le puedo hacer 2 unidades de rojo, no pasa nada. O sea, cuando vos tenés que usar más de 4 unidades de glóbulos rojos, ahí es cuando tengo que hacer todo el protocolo de prevención, ¿sí? Tratar de minimizar la infusión de cristaloides, tratar de buscar la causa. Si el paciente está hipotérmico, ponerle las mantas térmicas, ¿sí? O sea, y eso como shock hipovolémico. Vamos al shock cardiogénico. El shock cardiogénico se produce por una falla ventricular que, ¿qué hace? ¿Sí? Hace que falle la bomba, entonces no tenemos directamente bomba para expulsar el contenido. Entonces, voy a tener un paciente con hipotensión arterial, taquicardia, pero a diferencia del hipovolémico, a veces el shock cardiogénico no tiene una evidencia de pérdida de sangre, ¿sí? A veces el paciente está hipotérmico, hipotenso, taquicárdico o bradicárdico muchas veces. Va a ser un shock circulatorio también, va a tener, a diferencia del shock, esto es una pregunta, puede ser una pregunta de examen. Por ejemplo, la diferencia que hay entre el shock hipovolémico y el shock cardiogénico es la presión venosa central. Cuando usted le hace en la vía central, el shock cardiogénico va a tener una columna de agua muy alta porque no hay bomba que lo tire. En cambio, cuando tenés un shock hipovolémico, el paciente no va a tener columna de agua directamente porque no tiene precarga ni poscarga, ¿sí? Y obviamente si le haces un ecocardiograma vas a ver la hipoperfusión, la hipoquinesia ventricular, en cambio en el hipovolémico va a haber la taquicardia con una buena función ventricular, ¿sí? ¿Cuándo voy a tener una falla de la función miocárdica? Cuando tengo una hipotensión sostenida y no tengo una hipovolemia. ¿Ustedes me escuchan? ¿Se escucha bien? Porque tengo el ruido de la lluvia atrás. Sí. Sí. Se escucha ¿Se bien. escucha bien? Perfecto. Acuérdense eso, va a tener una frecuencia cardíaca mayor a 60, pero a diferencia del shock hipovolémico, que a veces es muy difícil de revertir la mortalidad es mayor al 50%. ¿Cuál es la causa más frecuente de shock cardiogénico? El infarto agudo de miocardio. El infarto, cuando necrosa más del 40% del ventrículo, va a producir un shock cardiogénico. El infarto agudo de ventrículo derecho te puede dar un shock cardiogénico, donde tenés que expandir a ese paciente y ver si recupera. El TEP te puede dar un shock cardiogénico y obviamente un edema agudo de pulmón con falla miocárdica severa te puede dar un shock cardiogénico. Lo primero que tenemos que hacer es pasar al paciente a unidad de cuidados intensivos, una vez diagnosticado, hacerle un catéter central. A veces nosotros hacemos un catéter de Schwann-Ganz. ¿Por qué? Porque tenemos que administrar el inotrópico. El primero que está indicado en todas las guías es la dobutamina, se puede usar la dopamina también. Expandirlo y también darle un poco de diurético como para no descompensar este riñón, y obviamente a veces se usa el balón de contrapulsación aórtica. Pero acuérdense esto, el inotrópico, las causas, esto es lo que pueden llegar a tomar. La diferencia que hay entre la presión venosa, la causa y el tratamiento. ¿Qué inotrópico usar? En este caso se usa la dobutamina, ¿sí? Y acá tenemos otro tipo de shock, que también tiene causas cardíacas, pero es otro mecanismo y es otra clínica, que es el shock obstructivo, ¿sí? Acá tenemos un taponamiento cardíaco o una obstrucción a nivel de la salida,
que hace que falle la bomba. Acá también voy a tener una presión venosa alta y acá también voy a tener hipotensión arterial y taquicardia. Voy a tener los signos de shock que ya todos conocemos y es como les dije antes, se produce una obstrucción al flujo sanguíneo, tanto sistémico como pulmonar, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué es característico de esto? El descenso crítico del gasto cardíaco, ¿sí? Esto lo puede producir el taponamiento cardíaco, el paciente va a tener incurgitación yugular, va a tener aumento de la presión venosa central. A veces es difícil identificarlo con el shock cardiogénico, ¿sí? Puede ser por taponamiento cardíaco, por pericarditis constrictiva o por un neumotorax-atención o un tromboembolismo pulmonar. La clínica son las generales de shock, a diferencia del shock séptico o del shock hipovolémico, voy a tener ácido láctico bajo y a diferencia del shock cardiogénico, que esto es otra pregunta de examen, no tiene respuesta a expansión de volumen e inotrópico. Por eso la clínica es soberana. Si tengo un paciente con un neumotórax hipertensivo, tengo que descomprimirlo. Si tengo un paciente con una pericarditis constrictiva, la tengo que drenar. Y si tengo un paciente con un taponamiento cardíaco de origen aórtico, lo tengo que entrar a quirófano. La mortalidad es altísima, ¿sí? Y acá está un poquito este tema que toman bastante, que es el shock distributivo. Tenemos dos tipos de shock distributivo. El más frecuente de todos los shocks es el shock séptico y después tenemos el shock anafiláctico, que no es muy frecuente y es fácil de tratar y de identificar. El shock séptico es a lo que yo no quiero llegar cuando un paciente está infectado, ¿sí? Voy a tener mucha vasodilatación por aumento de la permeabilidad capilar, voy a tener taquicardia, voy a tener hipotensión, voy a tener todos los signos generales de shock, pero voy a tener una saturación venosa central alta y voy a tener un lactato alto y voy a tener una presión venosa central disminuida, ¿sí? El paciente está deshidratado, ¿no? Tiene todo el volumen en la vasodilatación periférica. Y a nivel del ecocardio voy a tener parámetros cardíacos normales, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de shock séptico, ¿sí? Si yo tengo un paciente que está séptico, que le expandí más de 2.000 mililitros de solución fisiológica, sigue con hipotensión, sigue con tendencia al sueño y está oligúrico, ese paciente tiene criterio inotrópico. Ese criterio de vasoactivo inotrópico, como lo quieran llamar, con un lactato mayor a 2, es diagnóstico de shock séptico. Fíjense la mortalidad, mayor a la del shock cardiogénico, 46%, ¿sí? Hay una falla orgánica múltiple porque hay una respuesta inflamatoria sistémica que hace que haya una gran hipoxia tisular. Acuérdense de esto. ¿Cómo diagnostico la sepsis? Tenemos los criterios de SOFA y el Quick SOFA. El Quick SOFA se hace en pacientes prehospitalarios, se evalúa la frecuencia respiratoria, si tiene alteración de la conciencia, o sea, si tiene depresión del sensorio, con una hipotensión, ya puedo decir que el paciente está séptico y cuando tiene una infección, ese paciente seguramente tenga una PAFI disminuida, una hipotensión, disminución de las plaquetas, aumento de la creatinina y oliguria, un aumento de la bilirrubina o una disminución de la escala de Glasgow, eso nos puede diagnosticar la sepsis. El SOFA nos predice el diagnóstico de sepsis, pero no es diagnóstico, el diagnóstico es clínico. Y acuérdense que la sepsis tiene una mortalidad mayor al 10%. ¿Cuándo diagnosticamos el shock? Cuando está la sepsis y cuando necesitamos inotrópicos para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65, ¿sí? Obviamente sin tener hipovolemia. Lactato mayor a 18 miligramos por decilitro o una presión venosa central más de 65 con inotrópicos es diagnóstico de shock séptico, ¿sí? Le voy a pedir el lactato a ese paciente que ingresa séptico para ver si tiene aumento del riesgo de morbimortalidad por sepsis. Lo voy a cultivar, cultivar, obviamente revisarlo entero, la historia clínica es soberana para ver la causa. Tengo que administrarle un antibiótico de amplio espectro, tengo que administrarle cristaloides a 30 mililitros kilo, si hay hipotensión, ¿sí? Tirarla a chorro, la solución fisiológica, y obviamente, si tiene el diagnóstico de shock, administrarle los vasopresores, que ahora vamos a hablar cuál es. Tengo que tratar de tener una presión venosa central de 8 a 12 miligramos de mercurio
miligramos, escuchame, mililitros de mercurio. La tensión arterial media tiene que ser mayor a 65. El paciente tiene que orinar. Esto es una pregunta de examen. En la cátedra de Baigorria preguntan un montón. ¿Cuánto es el ritmo de diuresis normal? Más de 0,5 mililitros kilo hora. Eso tiene que orinar el paciente. Es el objetivo. Menos que eso está olivúrico o anúrico, ¿sí? La saturación venosa tiene que estar mayor a 70. Acuérdense los criterios de River. Y obviamente normalizar el nivel de lactato. ¿Qué dice River? Dice, si yo puedo aumentar la saturación venosa central en más de 70, normalizar el nivel de lactato, hacer que el paciente orine todo, ese paciente va, en la primera hora, ese paciente puede disminuir más de un 50% la morbimortalidad, ¿sí? Cuanto más tardo en reponer estos objetivos, mayor mortalidad o secuela tiene el paciente, ¿sí? Un poquito de shock anafiláctico, nada, sabemos que una reacción alérgica exagerada está inmunomediada por inmunoglobulina E, hay un gran brote de histamina, prostaglandina, factor activador plaquetario, hay un aumento de la permeabilidad capilar, el paciente viene así, viene o con estridor respiratorio o con una gran manifestación cutánea. Hay una progresión rápida de los síntomas, puede haber cianosis, el paciente puede desencadenar un síncope y puede haber hipotensión. Siempre hay algún antecedente, un antibiótico de que lo ha picado algún insecto o algo. Es fácil, se administra adrenalina, ¿sí? Si tenés síntomas severos o moderados. Acuérdense que la adrenalina se pone entre media ampolla y una ampolla intramuscular, no es subcutánea, es intramuscular, ¿sí? Si no responde, lo puedo hacer endovenoso. Aseguro la vía aérea, cánula de Mayo, intubación si es necesario, empiezo a expandir con cristaloides y ahí después le pongo los antihistamínicos, los corticoides, si tiene mucha componente respiratorio puedo usar el salbutamol con el budesonide y obviamente lo voy a internar para control. Acá tenemos un tipo de shock que es el neurogénico, que han hecho preguntas en los choice, más que nada del final, que es para tirar algunos datos. El shock neurogénico es el que se produce porque se pierde el tono vascular, hay mucha vasodilatación por esta pérdida del tono vascular del músculo liso, el paciente va a tener hipotensión, hipotermia, pero a diferencia de los otros shock, va a tener una severa bradicardia, todo bajo, ¿sí? Se puede producir porque se ha bloqueado el sistema nervioso con alguna sustancia o porque tuvieron una lesión por traumatismo o por una herida de arma de fuego, una herida de arma blanca, por encima de D6, ¿sí? Una lesión en médula espiral o por un cáncer a veces. Entonces, ese paciente va a tener todo bajo, bradicardia, hipotensión e hipotermia. Esta era una pregunta del choice de uno de los años. Siempre ocurre ahí cerquita de la lesión espinal, o sea, a los 30, 60 minutos, y nosotros lo que tenemos que hacer, a veces el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Podemos hacer fluidoterapia, podemos hacer vasoactivos, pero muchas veces el tratamiento es quirúrgico para resolver esa lesión, ¿sí? Acá les dejo la tabla de los diferentes tipos de shock, qué pasa con las venas del cuello, o sea, la ingurgitación, qué pasa con la precarga, la presión venosa central, que es la que ustedes ven con el catéter venoso central, cómo va a estar la piel, cómo va a ser el color de la misma, si tenemos una resistencia vascular sistémica, cómo va a estar la frecuencia cardíaca, cómo va a estar el paciente en su estado mental y cómo va a estar la diuresis. Acá les marco los que caracteriza cada shock, porque esto puede ser una pregunta de examen, ¿sí? Como conclusión, todos los shocks son de alta morbimortalidad. Hay que identificarlo rápido para hacer un tratamiento intensivo y disminuir esta alta morbimortalidad. Tenemos que conocer la fisiopatología de cada uno para poder identificarlos. Tenemos que tratar no solo la falla multiorgánica, sino también la causa para evitar que esto siga avanzando. Hay que estabilizarlo hemodinámicamente con líquidos y con vasoactivos. Si es hipovolémico, con transfusión masiva o transfusión de glóbulos rojos, si es séptico con antibióticos, ¿sí? La evaluación clínica cuidadosa es fundamental. El tiempo es vida y bueno, y el tiempo que les queda también para el examen es vida y espero que les vaya muy bien. Di shock porque ya di bastantes temas. No sé si tienen alguna duda. Hay aplausitos, aplausitos, no hay duda. Yo, Belén, tengo una duda. O Sí, sea, yo leí en muchos lados, más que nada para el manejo
de las dosis de adrenalina que se usan las gamas, la unidad de gama. ¿Eso qué equivalencia tendría hacia ahora con respecto a la ampolla? Porque me dicen de 2 a No, 10 gramos de adrenalina y como que quedan... no, sí, en realidad nosotros tenemos las tablas, no te lo sé decir, nosotros ahí en el hospital están las tablitas y vos haces la comparación ahí. No, Ah, no, yo como no manejo mucho la adrenalina en gamas y en miligramos, yo veo la tablita y en base a eso, igual eso no te lo van a preguntar, no, te van yo a porque, preguntar la dosis. claro. No, pero nosotros tenemos los machetes de recuerdo de eso para ver bien las gamas. Los terapistas las saben de memoria porque lo usan todos los días. Yo que no lo uso no me acuerdo mucho de eso. Perfecto, gracias. Después les mando una foto al grupo cuando vaya a la UTI y vea esos cuadritos. Bueno, éxitos. Y cualquier cosa que necesiten, tienen 1 millón de clases mías subidas, vean las de Semio también, porque Semio toman un montón y es su carta de presentación. La semiología es la carta de presentación de su examen de clínica, hablen de Semio y después hablen del diagnóstico y toda la terapéutica, ¿sí? Farmacología no se olviden, por lo menos los principales grupos, que también en YouTube están subidas todas las clases del curso de farmacología del centro de estudiantes, que tiene toda la farmacología aplicada a la clínica. Y bueno, espero que les haya servido, ¿sí? Es un tema medio, pero bueno, hay que darlo y muchas veces lo toman y uno se quiere matar, que no lo estudió porque estudió neumonía, infarto y todo eso, y esto lo suelen tomar, más en la cátedra de Baigorria. Son todos terapistas los docentes, ¿sí? Bueno, vayan nomás, que el día está perfecto para estudiar. Nos vemos.